cada día vemos los problemas en los matrimonios. Problemas que uno dice, bueno, yo he pasado por ahí también. No con señalándolo, no es eso. Es que uno tiene que ir al manual de funciones, ¿no? Y dice, uno se casa, dice, nos estaremos aquí para siempre, pactamos, y en 15 días se ha olvidado todo. En un mes no te acuerdas y en 2 estás peleado con tu señora. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es el rol de la señora, de la señorita? Y al no ir al manual de funciones, no sabemos qué hacer. No sabe el hombre cuál es su rol y no sabe la mujer cuál es su rol. El hombre piensa de una manera, la mujer piensa de otra. Entonces uno quiere que su mujer piense como él y la mujer piensa que el esposo piense como él. Y fíjate, ¿no? Dios hizo al ser humano, al primer hombre, a través de una arcilla. Sopló aliento de vida, le dio forma, entró alma viviente, sopló, entró un espíritu, el espíritu del ser humano con el alma. El alma lo tienen los animales, pero el Señor Jesús, por la gracia, por su misericordia, al ser humano, o sea, a nosotros, nos dio un alma y nos dio un espíritu, y nos dio un cuerpo, un envase. Génesis capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Es algo increíble, ¿no? Que a veces pasamos tantas cosas por alto que uno, pues eso. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Plantó un huerto en el Edén, dice. ¿No? Al oriente, lo dice en un extremo. Y puso allí al hombre que había formado. O sea, forma al hombre y Dios lo lleva al huerto. 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y también del mal. Fíjate, ¿no? Dios forma al hombre, como te decía, fuera del Edén, lo mete dentro del Edén y al hombre le da responsabilidades. O sea, no te eches allá a dormir y listo, sino le da responsabilidades, ¿no? Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los debía de llamar. Y Adán se puso a poner nombre a los animales. Trabajaba, no solo descansaba. Cuidado. Y dice que Adán puso nombre ahí a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado del campo. Mas a Adán no se le ayudó o no se encontró una ayuda idónea. Sí, vas a trabajar, daba el nombre a los animales, como el hombre va a trabajar, a su fábrica, a su oficina, no sé dónde, a su taller, pero eso es un tiempo que, bueno, pues que está bien, pero acabas ese trabajo, llegas a tu casa y esa soledad, no había la ayuda idónea, alguien que fuera como él. Dice que salió de su costilla Eva, ¿no? Pero más que es de la costilla, la traducción original dice, partió por la mitad, es como es una sola carne y la parte por la mitad, sale hombre y mujer, ¿no? Pero son una sola carne, que es la mitad de Adán, es Eva, ¿no? Para entendernos, ¿no? Entonces hace caer a Adán en un profundo sueño. Y fíjate, ¿no? Toma de su costado, como te decía, y sale la mujer. ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? ¿Quién vino primero, el hombre o la mujer? ¿A quién le dijo Moisés cuando escribe el Génesis que primero fue el hombre y luego fue la mujer? ¿A cómo o quién le dijo a Moisés en Génesis que fuimos creado por el polvo y por el soplo de Dios? Son preguntas, ¿no? ¿Quién le dijo que la sangre
se forma dentro de los huesos. ¿Quién le dijo que la sangre es vida? ¿Te das cuenta, no? A la Biblia continuamente hay que preguntarle porque tiene las respuestas. Dios le comunica a Moisés. Y esa revelación que Dios le da, esa comunión que él tenía en el Sinaí, en el tabernáculo, le transmitía todo. Fíjate, ¿no? Qué revelación, ¿no? Qué comunión con Dios tenía. Por eso para los hebreos, los judíos, sobre todo los ortodoxos, Moisés es casi Dios, ¿no? Por eso cuando Dios le lleva al monte y le dice, mira, ahí está Moab, ahí está Canaán, pero tú no vas a entrar, ahora Josué, dice que Dios lo enterró personalmente para que los judíos no harían idolatría, porque saben que el ser humano es totalmente idólatra. Y personalmente Dios lo enterró. ¿Te das cuenta, no? Entonces, a través de la sangre se transmite el pecado. Entonces el hombre tiene la responsabilidad de cuidar, de poner nombre a los animales, y la mujer es sacado del varón y no la mujer del varón, como algunas quieren enseñarnos. Es por cuestiones genéticas y por voluntad de Dios, no es porque a mí me parece. Cuando ve a Adán, a Eva, pega un grito porque ve que es la ayuda idónea de verdad. Con esta voy a pelear todos los días. Dice el alguno, no. No es bueno que el hombre esté solo. Los grandes especialistas en medicina y de genética dicen que los hombres casados duran más que los solteros. No todos, obviamente, ¿no? Génesis 2:24. Dice la palabra de Dios también. Por tanto, dejará el hombre en el matrimonio a su papá y a su mamá. No que los desprecie, no, tiene que estar ahí. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Respetamos y amamos a nuestros padres? Obvio, y mucho. Pero nosotros somos una familia. No que tus padres no sean familia, no nos equivoquemos, no vayamos al otro extremo. Sino que ya tienes que empezar a caminar tú y tu esposa, que te pastoreen ellos, está bien. No sin entrometerse. Después del Señor está mi esposa, está tus hijos, etcétera, ¿no? Familia, trabajo. Si no, empieza la comparación y es que mi mamá cocina mejor que tú, es que mi mamá me hacía así. Entonces vas a empezar a destruir psicológicamente a tu esposa, y el matrimonio es la unión física, emocional y sexual de un hombre y de una mujer. Órganos reproductores masculinos, órganos reproductores femeninos. Somos diferentes ambos. Diferentes. Y el sexo fue creado dentro del matrimonio. Y serán una sola carne. Fíjate, ¿no? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. El último retrato que tuvimos del Edén es Adán y Eva desnudos. Ahí, sin problemas. Pero cuando hicieron caso a Satanás, participaron comiendo el árbol de la ciencia, el bien y el mal, le dijeron a Dios, ya nosotros vamos a decidir lo que es bueno y es malo. Y ahí viene la confusión, ¿no? El hombre quiere decidir sin consultar a Dios. Y el único que puede hacer bien las cosas es Dios. Y solo podemos hacer bien las cosas cuando consultamos a Dios y obedecemos a Dios. Si no, no somos justos. Somos terriblemente injustos. Cuando el hombre no entiende lo que es ser la cabeza, el líder, se confunde la autoridad con autoritarismo, con dictadura. Me tienes que obedecer, pero usted no puede seguir a un borrego que te vaya al precipicio, tiene que ubicarse primero. Líder, director de orquesta, entrenador de fútbol, de básquet, por decir algo, presidente del curso, presidente del aula de la universidad,
capitán de un barco, capitán de un club de fútbol, en lo militar, en lo secular, en lo eclesiástico, no importa. Imagínate que va el presidente del gobierno en un avión. El presidente del gobierno no le dice al piloto cómo tiene que conducir el avión. Es el piloto, líder del avión, que le dice: usted se sienta, se abrocha el cinturón, no se levante, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 11:3. ¿Qué dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿De cuántos varones? De todos los que se dejan ser cabeza. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Así es como Dios trabaja. Ya usted trabaja como usted lo vea, pero así se debe trabajar, dice. Antes de mandar tienes que someterte a la autoridad. Para ser un buen segundo, un buen primero, perdón, tiene que ser un buen segundo. Sino, ¿qué vas a aprender? ¿Autoritarismo? ¿Ser un capataz? ¿Ser un abusador? Por eso, yo no puedo cambiar a mi esposa ni a mis hijos. Yo no puedo cambiar a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Yo pongo el ejemplo, yo pongo la palabra, yo abro el camino. Ser líder no implica superioridad. Ningún líder es infalible, ni el hombre ni la mujer. Somos los dos iguales, creados a la imagen y semejanza de Dios. Por ser cabeza, no es más el hombre que la mujer. No. En una cancha de fútbol no es más el arquero que el delantero que el mediocentro. Los tres son imprescindibles para jugar. Si falta uno de ellos, chao partido. Entonces, el líder la cabeza está creado para proteger a la mujer. Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Fíjate, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? Cómo hay que cuidar a la mujer como Cristo cuidó a la iglesia. ¿Y cómo la cuidó? Dando su vida por ella. Fíjate. Si yo hago daño a mi esposa, me hago daño a mí mismo. Y viceversa. Me daño a mí primeramente. Y no me va a ir bien a mí. Lo que siembras, recoges. Vamos ahora a las mujeres. He visto el daño que ha hecho el feminismo a las mujeres. No ha hecho daño al hombre, ha hecho a las mujeres. El hombre, no. Entonces, ¿en qué ha dañado el feminismo a la mujer? Dirá, no, es que le ha dado más derechos. Le ha hecho una mujer más tosca, más agresiva, más seductora, más independiente, destroza la imagen de Dios. ¿Qué cosas positivas ha hecho? El Señor con la mujer. Entonces, el Señor ha hecho una mujer animadora. Yo veo que a la mujer le echa ganas, es compasiva, es dulce, gentil, tierna, sabia, considerada, espiritual. ¿Y dónde están esas mujeres? Ruth, María, la abuela y mamá de Timoteo, Sara, la esposa de Abraham, Noemí, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que buscarlas, obviamente, ¿no? Y si yo veo cualidades negativas de una mujer, excesivamente coqueta, con mucha vanidad, manipuladora, quejosa, agresiva, chantajista, extorsionadora, son cualidades positivas y negativas como las tiene el hombre. Cuidado. Proverbios 2:16 al 19. Proverbios.
serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Cuando tú te olvidas del pacto, abandonas. Por lo cual, su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y todos los que en ella lleguen no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Fíjate. La mujer necia con sus manos, también dice un proverbio, derriba su casa, su familia. Pero la mujer sabia edifica, levanta su casa, levanta al varón, a sus hijos. Por ejemplo, el divorcio en la Biblia es como un adulterio. Está el adulterio espiritual, la apostasía, pero luego está en lo físico, en el matrimonio también. Por eso hay 3 instituciones que Dios formó como pilares. Uno fue el matrimonio, la familia. Otro fue 2, la iglesia, y 3, los gobiernos. Si un presidente de un gobierno prohíbe leer la Biblia, ¿me tengo que sujetar a ese gobierno? No. Primero es Dios y luego es el gobierno. Porque esa ley es contra la ley de Dios. Cuidado. Tú eres responsable, cuidado. En Hechos tuvimos que cuando los discípulos se les prohibía hablar en el nombre de Jesús, los discípulos decían, bueno, usted nos ha prohibido, pero juzguen ustedes, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo tenemos que comunicar. O sea, eso no es así, cuidado, eso no es así. Por eso la caída del hombre fue una tragedia. Karl Marx, fundador del comunismo, marxismo-comunismo, decía, el problema del ser humano era la lucha de clases. La Revolución Francesa, la Rusia bolchevique, la China comunista y otros países, Cuba ahora. Los burgueses y los ricos son el problema de toda injusticia. Eliminamos eso y se arregla el problema. Han eliminado eso y el problema se ha agigantado. Porque el problema no es social simplemente. No. Vino Sigmund Freud y decía que el problema está en el cerebro. Y descartó el problema espiritual. Hipnotizaba a las personas y sacaba del inconsciente al consciente. Se equivocó. Tampoco ahí estaba la solución. La Biblia dice que el problema del ser humano no es su conducta. Eso es después. La conducta es después, como decía, el resultado. El problema de fondo del ser humano es su corazón. Es luego el ambiente donde está. No es un problema científico. No va por ahí. Es el pecado que mora en él, que está en rebelión contra Dios. Génesis 3, 8. Ahí lo tenemos. Y oyeron la voz de Jehová Dios. O sea, lo llevan. Tenían oídos y escuchaban. Que se paseaba en el huerto. Al aire del día, o sea, de día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando uno peca, se esconde, se excusa, argumenta. Yo no fui, ¿no? ¿Alguien me ha visto? No es para tanto. Fue por su culpa. Es que esta serpiente, es que esta mujer, es que el problema lo tienen ellos. Es que me engañó, es que no estuve atento. No, sí, claro, obviamente. Y la Biblia describe a Satanás como una serpiente. Casi todas las culturas antiguas han adorado a la serpiente. México, Babilonia, Siria, Italia, etcétera, etcétera. Y esa serpiente, como fue expulsado del cielo, hizo todo lo posible
para sacar al hombre del jardín del Edén y para que sea expulsado como él fue expulsado. Y les engañó a Eva: si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios. Ya eran como Dios. Y Satanás le engañó diciendo: ahora serás como yo cuando comas, pero le voy a decir que será como Dios. Y así fue. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y Satanás fue expulsado del cielo por rebelión, por orgullo, por desobediencia. Y era un ángel de luz, perfecto, lleno de luz. Y no paró hasta sacar al hombre del huerto y que el Señor los expulsara, para que Satanás diría: ves, yo soy superior, yo quiero que sea como yo, quiero destruirlos, quiero hacerles el máximo daño. Es como yo he caído, voy a hacer lo posible para que tú caigas también. No para que te vaya bien, sino para que te vaya mal. Y vemos cómo es el ser humano, ¿no? Que cedió, fue expulsado, comunión espiritual cambió, en lo espiritual cambió, en lo emocional cambió, en lo físico cambió, y a partir de entonces Dios trató al hombre de una forma diferente. Ese es el gran engaño que hace Satanás, no a Eva, sino a los creyentes hoy en día, al ser humano. ¿Te das cuenta, no? Y les da vanidad, les entretiene con el dinero, con trabajos seculares, que su corazón esté distraído, que todo se enfoque en él, en su familia, en su proyecto, que la iglesia sea un apéndice para el domingo, para entretenerse y un poquito descargar sus emociones, pero de servir a Dios, cero, o muy poco. Entonces, entendamos el engaño que estamos siendo sometidos, salgamos a la luz y pidamos a Dios: Señor, he perdido mi sacerdocio, ¿qué me está pasando? Ayúdame, quiero salir de este lío y solo si tú me ayudas lo voy a lograr. Por eso entendamos claramente que el matrimonio es algo que Dios lo ha realizado, no fue invento de una civilización, sino Dios personalmente lo hizo porque veía que eso, y lo sigue viendo, es algo que conviene al ser humano y le hace más feliz, más seguro y más protector. Entendamos bien estas cosas. Que Dios te bendiga.